Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien en sus hogares. Yo soy Javier y hoy les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal Lectura Compulsiva. Hoy he decidido traer para todos ustedes un libro muy estimado por mi persona y que he releído tal vez unas 4 o 5 veces a lo largo de toda mi vida. Y estoy hablando sobre este pequeño libro llamado Encuentro con Flor, de la escritora argentina, si es que mal no recuerdo, Laura Escudero. Para ponerlos un poquito en contexto, me gustaría contarles que este fue uno de los primeros libros que yo leí en mi vida. Recuerdo que fue hace ya más de unos 10 años, 12, 13 años tal vez, tenía unos 7, 8 años cuando leí este libro y la verdad es que lo que pude encontrar en él significó tanto para mí que me catapultó a algo mucho más grande, a algo mucho más importante que fue obviamente el mundo de la lectura y la literatura en sí. Y estimo mucho este libro porque comenzó a abrirme los ojos, comenzó a darme cosas que yo no había encontrado en otras partes en mi momento de la infancia, cuando yo era un niño. Así que dicho esto, vamos a comenzar con la reseña. Aquí la señorita Escudero nos presenta la historia de una pequeña niña llamada Julieta, quien está en su etapa de preadolescencia y que cuyo mundo comienza a ponerse patas arriba cuando su abuela materna llamada Flora llega a su vida. Específicamente comienza a hospedarse con ella en su propia habitación. El pequeño mundo, la habitación de Julieta, comienza a ser invadido por su abuela, quien padece de esta grave y triste enfermedad llamada Alzheimer. Y todo esto comienza a provocar que Julieta se sienta algo ofuscada, molesta, y la verdad es que la relación entre ambas no es de las mejores al principio de la historia. Sin embargo, todo esto va a ir cambiando conforme a que va avanzando la obra. Y cómo va cambiando es justamente gracias a nuestra pequeña en el sentido de cariño, la abuela Flora. ¿Y por qué? Porque gracias a que la historia de Flora es algo confusa, es algo enredada, nuestra pequeña aventurera, como se considera así ella misma, Julieta comienza a descubrir muchas cosas de su abuela y va a ir descubriendo, va a comenzar a indagar quién era ella, cómo era ella y qué es lo que hacía, cuál era el lugar en el mundo de la señorita Flo. Y lo va a ir haciendo conforme va descubriendo ciertos retazos, estos pequeños retazos de memoria que aún quedan permanentes en la memoria en la mente de su abuela Flo. Y esto nos va a ir conllevando a un final muy íntimo, sincero y que nos responde muchas preguntas que a la edad de 12, 13 años, 10, no lo sé, nos hacemos con muchas ansias que nos carcomen a veces la mente y que sinceramente nos va a perseguir por un cierto tiempo. Pero no me gustaría contarles mucho más para así no arruinar este pequeño libro, porque en verdad sí es pequeño, tiene un poquito menos de 200 páginas, unas 170, 180 aproximadamente. Eso va a ir variando. Pero bueno, quiero comenzar mi crítica destacando el hecho de que yo no considero de que existan puntos negativos en esta obra. Y no solamente porque por todo lo que ya les mencioné antes de comenzar la reseña, sino más bien porque la trama, los personajes, está todo muy bien construido y que cumple con una función específica que llega a su punto álgido al finalizar esta obra, que es muy cortita y que nos conlleva al segundo punto que me gustaría recalcar, que es el hecho de que yo considero este libro ideal para ese momento de bloqueo lector. Sí, ¿y por qué? Porque esta obra nos presenta una historia tan sincera, tan humilde, tan simple,
que nos transporta a algo que nosotros podemos vivir o que pudimos haber vivido y que nos trae paz, nos trae regocijo y nos va explicando un poquito más, que nos hace entender cosas sobre las relaciones familiares y muchas otras cosas más, y que nos va respondiendo aquellas preguntas que mencioné anteriormente, que podrían ser quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos ser, cuál es nuestro lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en el colegio, etc. Aquí trata de respondernos cómo nosotros vamos a ir encajando en el mundo. Y estas pequeñas pero muy importantes preguntas traen unas respuestas que sinceramente a mí me llegan a lo más profundo de mi corazón, y que yo creo de que es que es tan sentimental llegar a la esencia de este libro, que se me hace un poquito difícil tratar de transmitírselos, perdón. Pero a lo que quiero llegar es que aquí se van a encontrar una historia perfecta en todo sentido, y que van a recordar por mucho tiempo, y que seguramente van a querer volver a releerlo alguna otra vez en su vida, como yo también lo he hecho y lo seguiré haciendo mucho más adelante. Y el último punto que me gustaría recalcar aquí de toda esta obra, esta magnífica obra que yo se la haría leer a mis hijos, a mis nietos, y seguramente estoy exagerando, pero ya, no importa. Bueno, este último punto que yo considero importante, que no es muy bien una característica, sino más bien una recomendación mía para poder entender y comprender mucho mejor este libro, es que yo les recomiendo a ustedes que olviden quiénes son en este preciso momento y que se metan en el papel de nuestra pequeña protagonista Julieta. Si ustedes tienen 19, 15 años, 20, 30, les recomiendo por favor que imaginen que ustedes son un niño, una niña preadolescente, que tienen 11, 12, 13 años aproximadamente por ahí, para así poder entender mucho mejor a lo que va este libro. Porque si tratamos de verlo desde otra perspectiva un poquito más adulta, un poquito más madura, quizá no nos va a llegar tan profundo el mensaje, quizá no lo vamos a entender del todo, o quizá lo vamos a entender pero no de la misma perspectiva que lo puede estar mirando en este caso Julieta. Yo lo leí cuando era un niño o un poquito más pequeño, pero aún así pude entender a lo que iba, y sinceramente eso fue muy importante para mí, para que yo pudiera entender y me ahondara en este pequeño mundo de Julieta y su abuela Flora. Así que ese es el último punto que me gustaría destacar de este libro. Y espero que les haya gustado mucho esta reseña. Y si es así, por favor, no olviden dejar aquí su like y suscribirse al canal para ver mucho más contenido así. Si tienen algo que comentarme, por favor, déjenlo aquí abajito y voy a estar leyendo todo lo que tengan que decirme. Les mando un abrazo enorme y nos vemos próximamente en un nuevo video aquí en el canal. ¡Chao!